Ahora, hermanos, vamos a compartir el texto de hoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 hasta el final, que es el 16. Eh, en la iglesia, ¿qué debería haber en la iglesia? Ya sé, creyentes, obvio, eso es lo que hace la iglesia, pero en cuanto a eh, comunión, podríamos decir, amor, conocimiento de la palabra, generosidad, podríamos nombrar una serie de cosas que deben existir en la iglesia, porque eso habla que, mira, eso es una iglesia. Ánimo, gozo, arrepentimiento, perdón, restauración. Y podríamos hacer una lista muy larga que habla las escrituras acerca de eso. Ahora, ¿qué tema domina? Eso va a depender del tiempo que esté viviendo la iglesia, de la situación o el proceso que se encuentre pasando la iglesia. Y Pablo va a hablar de algo en especial por lo que está viviendo la iglesia de Corinto. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque en Cristo has creado la iglesia que es su cuerpo, que somos nosotros, Señor, que nos has llamado no solo a ser tuyos, sino a ser usados por ti para tu obra. Qué privilegio tan grande, y no de cualquier manera, a la manera de que tú, en la cual tú has diseñado tu iglesia. Ayúdanos a entender, a apreciar esas cosas por medio de esta carta, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto que está viviendo la iglesia de Corinto es que estaban de alguna manera haciéndole una desconocida a Pablo o incluso criticándolo. Él está recorriendo varias iglesias para recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Eso lo vamos a ver más adelante. Y algunos lo estaban criticando como acusándolo de que el dinero iba a ser para él. Habían llegado también a la iglesia falsos apóstoles, falsos maestros, que habían desacreditado a Pablo con mentiras, con murmuraciones, y algunos cayeron en eso y murmuraban contra Pablo, y también unos contra otros en la iglesia. Y una serie de pecados que hace que la iglesia no tenga la vitalidad de Cristo. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto debe funcionar de esa manera. Y básicamente lo que toca en esta porción, Pablo, es comunión, ánimo y gozo. Esos son los tres temas que se juntan en lo que está diciendo acá. Y lo primero que él va a decir es, en el versículo 2, admitidnos. Y suena casi doloroso que un pastor o un líder, en este caso un apóstol, le ruegue a los hermanos que lo admita. ¿Cómo? Se supone que es parte de ellos mismos. Él fundó la iglesia. ¿Cómo llegó a pedir eso? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Antes, hace un paréntesis Pablo para hablar del yugo desigual. ¿Recuerdan que lo tocamos ayer en el devocional? Y en el capítulo 6, versículo 13, está hablando de esta generosidad de abrir el corazón al amor. Y en el 13 dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, que abran el corazón, así como Pablo tiene abierto su corazón para los hermanos en la iglesia. Y uno dice, eso es lo que nosotros debemos vivir, una relación de corazón abierto, unos con otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos uno en Cristo, vivimos para amarnos los unos a los otros. ¿Cómo, o sea, si lo piensas, cómo debería entonces, no debería por ningún motivo existir una situación en la cual yo te ruegue, mira, admíteme, o dame un lugar, escúchame, ¿cierto que no? Y es lo que está diciendo Pablo, y empieza a hablar de esto del yugo desigual, que muy bien nos explicó ayer el hermano, de que unos por darle más tiempo o por darle más prioridad a cosas que no son del Señor, se van por las cosas que no son del Señor, que tampoco corresponden a la iglesia, y empiezan a actuar de manera distinta. Un profeta, Amós, dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿cierto? ¿Podría ocurrir eso en la iglesia?
No debería, pero tristemente ocurre. Por eso que Pablo entonces va a hablar de comunión, de ánimo y gozo. Admitidnos, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y básicamente de los versículos 2 al 4 va a decir, mira, ¿hay algún daño que yo les haya hecho? Y ya ha demostrado desde el capítulo 1 en adelante que no hay ninguno, que Pablo ha actuado de la manera correcta, pero hay un problema que quiere resolver en los hermanos en la iglesia de Corinto. Tanto así que antes de esta carta le envió otra donde hay una reprensión severa. Dice, versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y en el fondo hay un acto de misericordia y de amor de Pablo para decir, para haberles dicho por esta carta anterior, ustedes tienen este pecado, o algún grupo de personas cayeron en este pecado, arrepiéntanse de ese pecado y que sean restaurados, que fue lo que ocurrió. Ahora, la carta fue severa, tanto que Pablo en un minuto dijo, parece que se me pasó la mano, pues dice que en un minuto como que se arrepintió de haberla enviado. Pero esa carta obtuvo frutos. El Señor hace una obra espectacular en la iglesia. Siempre entonces tengamos el corazón abierto a lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Cómo lo hace? Por medio de hermanos, por medio de Pablo, por medio de Tito, vamos a ver, por medio de los líderes de la iglesia, por medio de hermanos que están tratando de buscar la comunión en el Espíritu. Versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Y es interesante porque Pablo empieza a decir, mira, yo quiero lo mejor para ustedes, no les he hecho nada malo, está tratando de animar a la iglesia, en los versículos 2 al 4, y ahora va a hablar del ánimo que tuvo Pablo, a pesar de todo lo que él vivió. Y ese ánimo hizo que todo lo que él vivió, todas estas pruebas, todas estas situaciones difíciles, la viviera con gozo. Uno dice, ¿es increíble eso? No, no es increíble. Dios permite esas cosas. Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y ese versículo me encantó. Dios te da consuelo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de hermanos. Usa hermanos, te usa a ti, me usa a mí para consolarnos unos a otros, no importa lo que hayas pasado. Dios consuela a quién? A los humildes, a los que buscan en el corazón de Dios las respuestas. Y viene la consolación por parte de hermanos. Qué preciosa vida de iglesia. El cuerpo de Cristo funcionando como cuerpo de Cristo. Lindo. Y no solo con su venida, 7, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El resultado de esa carta produjo que los hermanos no solo se dieran cuenta del pecado, no solo se arrepintieran, sino que dieran gracias a Dios por Pablo que los ayudó a salir de ese pecado. Otra vez, qué preciosa iglesia, cómo están funcionando los hermanos unos con otros en ese cariño, incluso de ayudarse a salir de las cosas que no convienen. 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Recuerda que te dije que en un minuto se sintió como parece que fue demasiado. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo perdón, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque produjo un resultado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es darse cuenta de un pecado y buscar a Dios para que perdone ese pecado y ser consolados y restaurados por Dios por medio de los hermanos de la iglesia. Contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para santidad, para seguir viviendo en el Señor en comunión, animados y con gozo. Pero la tristeza del mundo produce muerte, y esta frase nos queda, ¿cómo es eso? Y se refiere, bueno, el mundo que no conoce a Dios, cuando se siente mal por algún mal que hizo, se da cuenta, ¿qué hace? Cuando, cuando le hacen ver que cometió un pecado, ¿qué hace? No, el resulta es que yo llegué tarde porque el taco que había, y empieza a echar la culpa a cualquiera. Estoy diciendo un ejemplo bien simple.
o te acusan de mentir. No, yo no mentí, lo que pasa es que el otro dijo que, pero siempre busca salir del problema sin reconocer en el fondo, al final, nada de su propia culpa. Y eso produce muerte. Eso es lo que está diciendo. Muerte es separación. Y cuando un creyente, ya no el mundo, cuando es contristado por un pecado y empieza a echarle la culpa a otros, no hay comunión, separa la comunión, porque sigue en el pecado. Es un, comillas, arrepentimiento falso, que solamente le produce dolor, pena. ¿Por qué? Porque se produce un problema mayor en la iglesia. Y es interesante lo que está diciendo aquí ese versículo también, y nos está llamando de alguna manera a ser honestos en el Señor, ensanchar el corazón, como dice antes en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque la iglesia vale más que yo. ¿Por qué vale más que yo? Porque es de Cristo. Cristo vale infinitamente más que yo. Entonces, ¿qué lucha estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando? Cuando empiezo a buscar salir de mi problema mintiendo, echando la culpa a otros, ¿qué estás haciendo? ¿Contra quién estás luchando? ¿Quieres salvarte a ti mismo hundiendo a quién? Eso es lo que muestra esta carta, y es hermoso que Pablo lo presente de esta manera, porque no está presentando la acusación, está presentando la salida. A veces siempre vemos las cosas malas, no, mira las cosas buenas, cómo el Señor consuela, restaura por medio de la propia iglesia. Qué pasaje más precioso. ¿Por qué? Porque somos pecadores y vamos a caer en esto. Y algunos quizás están en esto hoy día. Pero Dios te está llamando. Ensancha tu corazón, pide perdón, arrepiéntate. ¿Por qué? Porque yo te consuelo, porque yo te restauro, por medio de tu misma iglesia. ¡Wow! Tremendo. Porque aquí, dice en el 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Que todo eso que era injusto haya sido justificado en la verdad de Dios y en el amor de la iglesia. Tremendo. Es para darle hartas vueltas a toda esa frase. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Un premio a la misma iglesia. Y básicamente, como les dije, es un llamado a considerarnos unos a otros en amor, siempre en la verdad, para que cuando uno caiga, la mano del otro lo levante. Como iglesia, viendo en este pasaje cómo Dios pone en nuestro corazón que se ensanche, no solo para reconocer cuando estamos mal, sino que todos juntos para que cuando uno o varios de nosotros estén mal, lo restauremos en amor siempre, con la verdad. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Dios promueve la comunión, el ánimo y el gozo en la iglesia. El premio de la vindicación, del haber resultado resuelto un problema y restaurado, produce un gozo mucho mayor que el que había antes que ocurriera el problema. De esa manera crecemos también. La obra del Señor en nosotros es hermosa. No luchemos contra eso. ¿O sí? No, ¿cierto? Dios te bendiga.